Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos, bienvenidos a este webinario. Es nuestro webinario, si yo supiera qué número se los diría, pero ya me voy a fijar y lo voy a saber. Muy bien, es nuestro webinario número 10. Siempre está bueno hacer un 10. Así que, bueno, estamos muy contentos y muy contentas. Para quienes se suman y no nos conocen, les cuento así por qué hago esta introducción cada vez, porque aproximadamente el 70%, si no el 80%, de las personas que se inscriben a los webinarios no son socias de la SAP. Entonces, le cuento, la Asociación Argentina de Salud Pública es una sociedad científica con la característica particular de que trabaja sobre la salud pública. O sea que tiene una dimensión técnica, pero tiene una dimensión fuertemente política. Y cuando hablamos de la dimensión política, hablamos de que cualquier sociedad que sean más de dos personas, hay en su conjunto fuerzas que están disputando y es de personas adultas, no infantilizadas, asumir que en cualquier sociedad compleja hay fuerzas y que formamos parte de esas fuerzas, que esas fuerzas constituyen la sociedad en la que vivimos, benefician a algunas personas, que son las que tienen más fuerza, y perjudican a otras, que son las que tienen menos fuerzas, y eso es de ser personas adultas, asumir que esa es lo político, es ver esas y saber qué jugamos. Y cuando una persona dice, ay, yo no me meto en política porque a mí no me interesa, esa persona dice, yo creo en Papá Noel, lo cual está muy bien, y le estoy entregando, Mario Testa diría, todos y todas tenemos nuestra cuota de poder, quien no la usa la entrega, y las personas que dicen eso voluntariamente entregan su poder y su fuerza a las fuerzas que dominan en ese momento. Eso en la Asociación Argentina de Salud Pública lo tenemos clarísimo. Entendemos y por razones que ustedes, que no voy a dedicarme acá, y menos para quitarle el tiempo a las personas que van a hablar, no hacemos política partidaria, sí hacemos política sanitaria y nuestro sueño es armar un frente sanitario que pueda disputar la toma de decisiones y que pueda tener múltiples liderazgos. Y por eso también sostenemos estos espacios de webinarios en los cuales no solamente transferimos conocimiento y personas que tienen experiencias, conocimientos o vivencias distintas vienen y nos cuentan y nos enseñan y compartimos, sino también en los tiempos que corren es un espacio de cuidado, donde nos escuchamos, donde vemos que recordamos que hay mucha gente trabajando, haciendo muchas cosas en muchos lugares del país, que eso también es importante, digo, porque recordarnos a nosotras y a nosotros que hay mucha gente haciendo cosas todo el tiempo, que no es verdad que todo está perdido, que no es verdad que está todo roto, y eso también, estos webinarios tienen esa fuerte impronta política. Les invitamos a que se sumen. Hay dentro de la Asociación Argentina de Salud Pública hay consejos. Los consejos son grupos de personas que quieren militar alguna temática y que nosotros les prestamos, nosotros queremos que la asociación sea como una plataforma donde tanto personas como movimientos, como también provincias, digo, quieren ponerse a jugar y que su voz tenga un espacio de protagonismo, y nosotros queremos construir esta plataforma para que eso sea. El webinario de hoy está organizado por uno de estos consejos, el Consejo de Diversidades, que además es un consejo muy activo. Y como nosotros premiamos castigando, lo premiamos a Sergio Mauri, que es su presidente, y ahora es parte de la comisión directiva, entonces tiene más trabajo todavía que antes. Pero bueno, es esto, digo, es este espacio donde además tratamos de que haya buena onda, donde tratamos, digo, no somos ingenuos, ingenuas de siempre hay dimensiones de poder, somos lo que somos personas humanas, pero tratamos de que eso se juegue de la buena manera. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, José, porque este es tu webinario. No hablo más y les dejo el espacio. Y muchas gracias, Violeta y Naama, por sumarse. Gracias, Ale, por la presentación. Bueno, también gracias a Sergio por el espacio y gracias a todas, todos por conectarse hoy a este webinario. Hoy me acompañan Nama Páez, Nama es activista vertical, y Violeta Ortiz. Violeta es médica infectóloga, trabaja en el Hospital Fernández en la Ciudad de Buenos Aires.
y hace muchos años ya que viene trabajando en la temática de adultos y adultas jóvenes de transmisión vertical y era el dispositivo de atención diferenciada de participación comunitaria para verticales que en el hospital. Así que Viole, Nama, gracias de vuelta por conectarse, gracias por estar hoy y el estrado es suyo. Bueno, gracias José por la presentación. Ahora voy a poner a compartir la pantalla y muchas gracias. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto, sí, y pantalla. Perfecto. Bárbaro. Bueno, y muchas gracias también a la Asociación Argentina de Salud Pública por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra visión y nuestra experiencia en modelos diferenciados de atención para adultos que han nacido con VIH. Vamos a empezar reconociendo que no todas las trayectorias de las personas que viven con VIH están contempladas en los modelos de atención tradicionales. Algunas han sido y son abordadas dentro de esquemas pensados para otras poblaciones, para otras situaciones o para otros momentos de la vida, y muchas veces las dificultades de estas personas para la vinculación a la atención y para la retención en el cuidado son interpretadas como un problema individual, invisibilizando las barreras propias del sistema de salud. Una de estas poblaciones es la que nos convoca hoy, que es la de las personas adultas que adquirieron la infección por VIH de forma perinatal, durante el embarazo, el parto o la lactancia materna, a quienes nos vamos a referir como verticales. Cuando hablamos de esta población no nos referimos solamente a la vía de transmisión, sino a trayectorias de atención que comienzan en la infancia y que se sostienen a lo largo de toda la vida. Muchos de los verticales que hoy son adultos nacieron en los años 90, cuando las estrategias para la prevención de la transmisión perinatal del VIH aún no existían o todavía recién se estaban implementando. Durante su infancia y su adolescencia se desarrolló y se expandió el uso del tratamiento antirretroviral combinado de alta efectividad, que cambió el paradigma desde uno de altísima mortalidad hacia el de infección crónica que conocemos hoy. Es decir, que estas personas tienen trayectorias de atención y de vida que fueron atravesadas por las distintas etapas de la epidemia del VIH y de su tratamiento. Y esto implica múltiples exposiciones a tratamientos antirretrovirales, muchas veces subóptimos o con alta toxicidad, múltiples interacciones con el sistema de salud y en muchos casos una experiencia marcada por el estigma y la vulnerabilidad social. Es esta combinación clínica, social y de trayectoria la que define a esta población y la diferencia de otras personas que viven con VIH. La evidencia internacional nos muestra que esta población es una población que tiene una complejidad clínica y social más alta que otras personas que viven con VIH. Por un lado, porque tiene una mortalidad significativamente mayor. Hoy sabemos que las personas que tienen HIV, que tienen tratamiento antirretroviral, tienen una expectativa de vida similar a la de las personas que no tienen HIV. Bueno, este no es el caso para muchos de los verticales. Por otro lado, porque tienen menores tasas de supresión virológica, en ocasiones determinada por resistencia al tratamiento antirretroviral, pero en muchos otros casos por una adherencia subóptima al tratamiento. Y porque también tienen mayor incidencia de enfermedad avanzada por VIH, que la definimos como un recuento de CD4 menor a 200, como subrogante de un compromiso del estado inmunológico marcado, y o la presencia de eventos clínicos que la OMS considera graves y relacionados al HIV. Y todo esto en el marco de trayectorias de atención prolongadas y muchas veces atravesada por determinantes sociales. A mí me gusta pensar estos problemas desde la óptica de Débora Ferrandini y pensarlos no como eventos aislados, sino como problemas complejos y que están interrelacionados entre sí, y donde lo relevante es esto, ver la forma en la que se acumulan y se potencian estos problemas complejos y terminan configurando un perfil poblacional específico que interpela la forma en la que organizamos la atención. Entonces, a partir de esto, en el Hospital Fernández, nosotros llevamos adelante en 2023 un estudio de corte retrospectiva en el que incluimos a todos los verticales que se habían atendido alguna vez en nuestro hospital después de sus 16 años de vida. En ese estudio incluimos a 169 verticales y entre ellos la prevalencia de la enfermedad avanzada por VIH era muy alta, era del 65% y la mortalidad global fue del 11%.
11 de las 18 muertes que hubo fueron atribuibles al VIH y la mediana edad al momento de la muerte fue de 23 años y medio. Y un tercio de estas muertes se produjeron durante el primer año posterior a la transición al cuidado del adulto, de estas personas que se venían atendiendo en pediatría y pasaban a atenderse al hospital de adultos. Y en esta población, la distribución de la supresión virológica es muy heterogénea también, porque mientras que un 25%, que es el que está en violeta, tiene más del 90% de sus cargas virales indetectables durante el periodo de seguimiento, el otro extremo, el otro 25%, no estuvo nunca indetectable en ningún momento dentro del periodo de seguimiento. Y como podemos ver a la derecha, la prevalencia de factores psicosociales adversos y de embarazo adolescente también fue muy alta. Entonces, estos datos a nosotros nos permiten describir esta población y describir su complejidad, pero no alcanzan para explicar por qué se producen las dificultades ni cómo se sostienen en el tiempo. Para eso creemos que hace falta mirar a las trayectorias y a las barreras desde otra perspectiva, en lo que nos va a ayudar Nama. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Cuando pensamos en las trayectorias de la experiencia de las propias personas que nacimos con VIH, aparecen bastantes dificultades que se repiten bastante y que podemos ver reflejadas en estos papeles, que le preguntamos a propios verticales y surgieron frases como no tener padres, la plata para el viaje, los trámites, el maltrato al querer volver. Y aunque son diferentes experiencias, eh, hay barreras que aparecen bastante constantemente. Por un lado, aparecen dificultades vinculadas a la organización del sistema de salud, que es como conseguir turnos con diferentes especialidades, no solo con infectología, sostener trámites o experiencias negativas al querer revincularse con la atención. Pero también aparecen barreras más estructurales, como la distancia al hospital, las dificultades económicas para quizás poder viajar hasta el hospital, el trabajo y responsabilidades de la vida cotidiana, que muchas veces compiten con la posibilidad de sostener el cuidado. También aparecen cuestiones relacionadas con la trayectoria de vida de uno, y esto es uno de los puntos muy importantes, que es el paso de pediatría al sistema adulto, que es donde muchos verticales se quedan en esto, porque a pasar de pediatría a adulto, o sea, en pediatría tenés un acompañamiento, creces con un equipo durante años, generás un vínculo muy cercano, y al pasar al sistema de adulto es un poco más solitario, necesitas un poco más de autonomía, no solo cambia el equipo, sino la lógica de atención, y este suele ser bastante brusco y solitario, este cambio. Y también algo que aparece muy frecuente es el cansancio asociado a sostener un tratamiento y un vínculo con el sistema de salud durante tanto tiempo. Eso no solo implica tomar medicación, obviamente, sino sostener controles, estudios, turnos y múltiples responsabilidades durante años. Hay personas que realmente no recuerdan su vida sin medicación, sin controles o sin internaciones, y a esto también le sumamos que muchos atravesaron su adolescencia, incluso entraron a la adultez, sin poder hablar de su diagnóstico con personas ni con nadie. Entonces, hay muchas experiencias que se viven en soledad, sin un espacio donde poder compartir o poner en palabras lo que a uno le pasa. Y en esto le sumamos también que en muchos casos aparece un momento que estás agotado, de negación, de necesidad de tomar distancia de todo este tema. Y cuando eso no solo se le suman problemas económicos, dificultades de salud mental, la falta de redes de apoyo, o situaciones complejas de la vida cotidiana, muchas veces la atención inevitablemente queda en segundo plano. Y muchas veces cuando esto pasa, tampoco es fácil volver al sistema, no solo porque aparece miedo, culpa o una experiencia previa negativa, sino que el mismo sistema de salud no lo hace fácil. Entonces, más que problemas individuales aislados, lo que aparecen son necesidades y barreras que se repiten de manera bastante constante. Y justamente a partir de todo esto es que surge la idea de pensar otras formas de organizar la atención. No.
Y a partir de esta lectura, tanto de los datos que yo presentaba antes como de las trayectorias en las que nos introdujo Nama, lo que hicimos fue diseñar junto con algunos verticales, usuarios históricos de nuestro servicio, un dispositivo que intentara dar respuesta a estas necesidades. Basándonos en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la International AIDS Society, que lo que promueven son los modelos diferenciados de atención para las personas que viven con VIH. Estos son abordajes centrados en las personas que lo que hacen es simplificar y adaptar los servicios de salud a las necesidades y las preferencias de los usuarios y las usuarias, a la vez que intentan reducir las cargas innecesarias en el sistema de salud. Estos modelos han mostrado mejorar la retención en el cuidado y otros resultados en salud, sobre todo de personas que se encuentran estables en tratamiento antirretroviral. En nuestro caso, como vamos a ver ahora un poco más adelante, el desafío fue trasladar esta lógica a una población que en su mayoría no está estable en tratamiento antirretroviral y que, como ya vimos, presenta una complejidad significativa. Y bueno, entonces tomando como punto de partida tanto los resultados que teníamos previos como los aportes de los propios verticales que muchas veces manifestaban la necesidad de espacios de encuentro entre pares o de atención conjunta, diseñamos este dispositivo interdisciplinario de atención diferenciada para personas adultas que viven con VIH de transmisión vertical, que actualmente funciona en la División de Infectología del Hospital Fernández en el marco de una beca de investigación del gobierno de la ciudad. Se trata de un dispositivo integral y centrado en la persona que lo que busca es, sobre todo, promover la adherencia al tratamiento antirretroviral y lo organizamos en 3 componentes. Por un lado, el acceso facilitado al tratamiento antirretroviral. Los usuarios mantienen su seguimiento habitual por sus médicos de cabecera, pero desde el dispositivo se facilitan los turnos para las consultas y para los laboratorios y, por sobre todas las cosas, se garantiza la provisión de la medicación hasta que ese turno llega. Por otro lado, el seguimiento individualizado, adaptado a la situación clínica y social de cada una de las personas a través del diseño de estrategias de abordaje singulares, la articulación con otros servicios, sobre todo con trabajo social y con salud mental, eh, y la búsqueda activa de aquellas personas que hayan interrumpido su dispensa de tratamiento antirretroviral para promover la revinculación al cuidado. Y en tercer lugar, el soporte psicosocial para todos los usuarios en múltiples formas, ya sea desde lo individual, a través de una consulta con trabajo social o con salud mental, o a través de una entrevista motivacional por parte de infectología en función de las necesidades y las preferencias de cada usuario, y también desde lo grupal. Tenemos un grupo de pares que se reúne una vez por mes, a veces en forma virtual y a veces en forma presencial, también en función de lo que los usuarios prefieran. Y todo esto se va organizando a través de un grupo de WhatsApp que emergió de esos mismos encuentros, en el que están todos los usuarios, y ahí mismo van compartiendo información relacionada a su proceso, salud, enfermedad, atención, cuidado, ya sea en relación al HIV o en general, en el hospital o también en otros lados. Se van como compartiendo estas estrategias para llevar adelante la vida, como un poco decía Nama también, y se va conformando esa red de cuidados que yo creo que es esencial y que va a ser muy importante para sostener el apoyo una vez que finalice la beca que le da sostén al dispositivo. Y todo esto es articulado a través de la comunicación directa, pues mediante WhatsApp, entre el equipo de salud y los usuarios, a través de una línea específica para esta población, a través de la cual también se hace seguimiento en situaciones clínicas o vinculares de alta vulnerabilidad, se envían recordatorios de visita y de retiro de medicación, y bueno, se despejan dudas sobre la medicación, por ahí cuando alguien consulta en otro lado y le indican una medicación que no sabe si interacciona con el tratamiento antirretroviral,
nos mandan un mensaje y así entre miles de dudas y necesidades emergentes. Y un componente transversal del dispositivo es la participación comunitaria, porque la participación comunitaria estuvo presente desde el principio en que lo empezamos a gestar hasta hoy mismo que está Nama acá contándonos su experiencia y su visión y trayendo un poco la representación de las otras voces. Los chicos em, participan en la toma de decisiones respecto de los temas que vamos a hablar en los encuentros, de cuándo quieren que sean, de la modalidad, los vamos organizando en función de esto, de sus preferencias y abiertos sistemáticamente al feedback eh, sobre lo que funciona y sobre lo que no funciona en realidad. Eh, en cuanto al perfil de las personas usuarias, eh, hay alrededor de 90 verticales usuarios del dispositivo con trayectorias variables, pero tenemos los datos de los 51 que aceptaron participar en el estudio sobre el dispositivo hacia principios de este año. La mayoría eran mujeres y la mediana edad era 29 años al ingreso del dispositivo. Cuando miramos la cascada de atención al ingreso al dispositivo, podemos ver que la mayoría de las personas estaban vinculadas a la atención y estaban en tratamiento antirretroviral. Sin embargo, el porcentaje de personas que se encontraban eh, con carga viral indetectable desciende al 61%. Y nada, o sea, solamente el 16% se encontraban estables en tratamiento antirretroviral. Es decir, que tenían tratamiento desde hace más de 6 meses, una carga viral en ese tiempo indetectable, que comprendían la importancia de la adherencia prolongada al tratamiento antirretroviral y que no tenían otras condiciones concomitantes activas. Que esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud para estar estables en tratamiento antirretroviral. Y la prevalencia de enfermedad avanzada por VIH también era muy alta. Y todo esto en el marco de situaciones sociales que también requieren atención, porque la mayoría vive a más de 25 kilómetros del hospital, una alta proporción no completó el secundario y cerca del 40% no tiene empleo. En conjunto, estos datos nos muestran que estamos lejos de estar frente a una población estable, sino que estamos frente a una población que tiene alta complejidad clínica y social. Frente a este escenario nos surge otra vez la pregunta de qué tipo de modelo de atención y qué estrategias nos permiten efectivamente sostener el cuidado y qué es lo que funciona y lo que no funciona para las poblaciones que tienen alta complejidad. Nada más a retomar un poco esto para ayudarnos a pensar qué características tienen que tener los dispositivos para estas poblaciones. Bueno, primero que nada creo que es algo muy importante pensar en este tipo de dispositivo que intenta responder a una necesidad mucho más, que queda muchas veces fuera de los modelos tradicionales de atención, ¿no? Mucho más allá de un dispositivo específico, creo que hay ciertas características que hacen que esto no solamente funcione para verticales, sino para poblaciones con trayectorias complicadas. La idea es generar un acompañamiento un poco más cercano, más integral, entendiendo que no solo se trata de tomar medicación o de controles médicos, sino también verlo desde un aspecto quizás más emocional, más social, más cotidiano, que influye mucho en cómo una persona puede sostener el vínculo con el cuidado. Y esto también aparece, bueno, en los papeles, como podemos ver, y aparecen cosas como comunicaciones por WhatsApp, contención y cercanía, hablar con los doctores y sacar dudas, o compartir con el grupo. Claramente una de las funciones más importantes es la facilidad al acceso de los turnos y a la atención, pero también creo que algo muy importante es la posibilidad de generar un espacio de contención y de cercanía. Para muchas personas que nacemos con VIH, crecer con este diagnóstico no es fácil, es bastante complicado, generalmente genera sentimientos de soledad,
mucho miedo al rechazo, mucha dificultad para poder hablar del tema. Muchas veces esto termina afectando directamente a la relación que tenemos con el hospital y con el cuidado en general. Y encontrarse con pares que pasaron o pasan por cosas similares a uno ayuda muchísimo, no solo de lo emocional, sino también porque permite poder compartir la experiencia, sentirse un poco más comprendido, construir un vínculo desde otro espacio. También creo que cambia mucho la posibilidad de tener una comunicación más directa, más cercana con el equipo de salud, poder hablar y sacar dudas con solo un mensaje es mucho más fácil y hace que uno quizás no deje pasar tanto tiempo y hace que tenga un vínculo mejor con la atención. Y en este sentido creo firmemente que ese tipo de dispositivos no solo ayuda al tratamiento en sí, sino también a mejorar la salud mental, a poder fortalecer una red de apoyo y hacer que una persona pueda vivir mucho mejor con su diagnóstico. Porque muchos se olvidan o piensan que es solo vivir con un tratamiento, pero no, si no se trata de poder vivir un poco mejor. Y creo que pensar en este tipo de dimensión puede ser útil no solamente para personas que nacimos con VIH, sino también para otras poblaciones con trayectorias complejas dentro del sistema de salud. Bueno, y para cerrar, queremos retomar algunas ideas clave de lo que veníamos comentando. En primer lugar, que los verticales adultos y adultas son una población con una alta complejidad clínica y social. En segundo lugar, que muchas de sus dificultades para sostener el cuidado no pueden entenderse únicamente a nivel individual, sino que están estrechamente relacionadas con la forma en la que se organiza la atención. Y en tercer lugar, que los modelos diferenciados de atención permiten adaptar el sistema a estas trayectorias, haciendo que sostener el cuidado se vuelva mucho más posible. Gracias, Viole, gracias, Nama. Muchas gracias. Gracias. Te dejo de compartir, así nos vemos. Dale. Ahí va. Bueno, para los que tengan preguntas, comentarios, los pueden ir haciendo por el chat. Tiene Ale la mano levantada. Gracias, José. Bueno, muchísimas gracias a Nahama y Violeta. La verdad que además eh, decir las cosas está muy bien, pero hacerlas es mucho mejor. Y acá están Violeta y Nahama. O sea que esto es, me parece que es un gran aprendizaje para los sistemas de salud. Yo tomé algunas notas que me parecieron interesantes, importantes. Una que aprovecho para decirle que me conocen es una obsesión que yo tengo y que creo que acá vos, Violeta, lo pusiste en juego muy claramente, que es la diferencia que muchas veces en los sistemas de salud no lo tenemos claro, que es la diferencia entre atención y gestión de la atención. La atención es sentarse detrás de un escritorio o no, digo, y esperar que alguien venga. Y ahí, bueno, a ver qué hacemos. La gestión de la atención es pensar esto y ver cómo se resuelve todo el recorrido de la persona usuaria. Eso que me parece que es clave y me parece que si no se va por ahí no se entiende de qué estamos hablando. Y yo tenía algunas preguntas para hacer las voy a hacer todas juntas así, y después ustedes dos me lo van diciendo, digo, la que corresponda a cada una. Uno es en un momento vos hablaste de la beca, ¿a qué te referías con esa beca? Esa era una pregunta. La otra pregunta era si no pensaron que este modelo de atención, si tienen resultados para mostrar, digo, porque entiendo que hicieron un trabajo retrospectivo, no sé si tienen qué pasó antes y después del modelo, y pensaba que también, bueno, es como, no lo sé, digo, y ustedes me dirán, es replicable a otras condiciones crónicas, pacientes qué sé yo, pacientes que viven con celiaquía, pacientes que viven con diabetes o con, qué sé yo, con
enfermedades inmunitarias, bueno, digo, y si esto, porque me parece que esto es como algo interesante como para pensarlo. Y la última pregunta que tenía, ahí vi que, bueno, hay una gran mayoría de mujeres, eso quería ver si es porque son más las mujeres que sobreviven por alguna razón en particular o es aleatorio que ustedes tengan más mujeres y también en relación a género, si en los comportamientos son similares las mujeres y los varones y cómo se vive estas diferencias en relación, digo, porque hay como mucha diferencia en las masculinidades en relación al género, a la percepción, al cuidado. Bueno, si esto también se veía en el grupo, que pobrecitos le dicen los verticales, y yo me imagino, son personas que no se pueden sentar nunca, tienen que estar siempre paradas, pero me imagino que no es eso. Pero bueno, esas eran las preguntas así que tenía a priori. Bueno, arranco, a ver. Primero lo de la beca. La beca hay una beca de investigación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una duración de 2 años, en la que el dispositivo está, o sea, el dispositivo venía funcionando antes y ahora está inmerso porque estamos haciendo el estudio de investigación en implementación sobre el dispositivo a raíz de, de la beca. Eh, bueno, eso por un lado. Después, respecto de si tenemos resultados post implementación, todavía no. Sí tenemos resultados que no mostré ahora, pero también son basales y son de aceptabilidad, en los que, o sea, de aceptabilidad por parte de los usuarios, la aceptabilidad fue muy alta en general y muy alta de todos los componentes por separado, pero no tenemos resultados clínicos post todavía analizados. Eh, Después, respecto de lo del género, no, es aleatorio que haya más mujeres en realidad, eh, y me parece como muy clave esto que estás diciendo en relación a los distintos comportamientos de género, en general, digamos, y en esto en particular, porque no es algo que hubiésemos planteado originalmente mirar como objetivo del trabajo, pero pienso que puede ser muy interesante hacerlo. Con lo cual ahí me llevo tarea también. Nadie sale, nadie sale libre. Eh, bueno, después, respecto de si es replicable a otras condiciones, Nami, quizás querés hacer algún aporte ahí. No, yo creo que sí, que puede ser replicable bastante en trayectorias complejas en la salud, en el equipo de salud, básicamente. Creo que puede funcionar para muchos grupos. Yo creo que también porque, o sea, lo central del dispositivo es el acompañamiento. Y si bien por ahí son personas que tienen trayectorias como muy relacionadas al estigma o a la vulnerabilidad social, como decíamos antes, quizás para otras condiciones que no lo sea tan así, eh, pues, o sea, sirve igual, digamos, como la cuestión de identificación y de compartir con un otro que experimenta algo similar, me parece igual de válido. Héctor, ¿quiere hacer un aporte? Hola, ¿cómo están? Tengo retorno, pero bueno, eso no lo puedo dominar. Primero, felicitarlos, compañero de José, contemporáneo de Sergio. No la conocía Violeta, pero bueno, en mis 4 años de International Eye Society representando a Latinoamérica, mi gran frustración eran los adolescentes. Se lo planteé en ese momento a los pediatras. Tratamos de hacer algo y lo único que logré fue que adolescencia fuera incluido en la International Eye Society como una cosa a estudiar. Creo que el planteo que hacen tanto Naama como Violeta es correcto. Solo podría aportar que generalmente lo que yo viví como infectólogo en el Hospital Fernández fue la muerte de los papás. Era un tema que era difícil de entender para la gente que venía en la adolescencia. Muchas veces venían con la abuela. Los hermanos no los comprendían porque no eran HIV positivos. Y evidentemente lo que está logrando Violeta
y vos, José, es una materia pendiente que tuvimos y que hay que pensarla de la manera que la están pensando, sobre todo integrando. Quizás, para ejemplificarlo con otras enfermedades crónicas, es un poco distinto. Convengamos que vimos el HIV con Sergio desde los comienzos, la década del 80, Sergio un poquitito después, aunque está más canoso que yo por lo que veo. Por suerte yo no pongo la foto, pero creo que hemos vivido un tiempo en el que tuvimos que ir aprendiendo muchas cosas, que nos entendieran en el hospital, que nos entendiéramos algo que ocurría y que era mortal y que en la década del 90 cambió. Y bueno, creo que incluir a los verticales, como decía antes Violeta, es entender a una población que va a vivir más, no cabe duda. Hay que darle la mejor posibilidad de que tengan la misma condición que tienen los adultos que están en tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable. Y haber llegado al 61% es un logro. No es un logro pequeño. 2 de cada 3 están con carga viral indetectable por el trabajo que están haciendo. Así que bueno, nada más que felicitarlos y bueno, ayudarlos desde lo que pueda. Gracias, Héctor. Acá Landriel pregunta si el Estado está pensando políticas públicas integrales para esta población adulta más allá de la atención médica y las investigaciones. Eh, Violeta, no sé si quieren responder, me parece que con este Estado me parece que todos sabemos la respuesta, ¿no? Y un poco a eso iba a preguntar también, ¿no? A Viola y a Nama, ¿cómo ven o cómo piensan, digamos, un poco la replicabilidad de este dispositivo, ¿no? Digamos, pensando, por un lado, en distintos ámbitos del subsistema público y también tal vez en otros ámbitos que no son del subsistema público, pero hay lugares en los que muchas de estas personas hoy se atienden en otro subsistema en las que muchas veces la sensación es de todavía más, digamos, más desarmado los circuitos de atención, ¿no? Así que, ¿cómo pensaban un poco la replicabilidad de un dispositivo así? Em, bueno, o sea, para mí se puede, claramente. Eh, como a la manera y a la forma de cada lugar, pero se puede replicar e implementar en cada lado. Eh, a mí me parece que hay como, siempre pienso como dos claves en términos de replicabilidad y de cómo implementar así el dispositivo o los dispositivos. Eh, una es que hay que conocer a la población y trabajar con la población, porque como de otra forma no se pueden implementar dispositivos que funcionen, digamos. Eh, entonces, conocerla desde los números, conocerla desde las trayectorias y trabajar con ellos como, como codo a codo, digamos, ¿no? Y trabajar con ellos desde el principio hasta el final y esto que yo decía, como estar abiertos sistemáticamente al feedback de lo que funciona y de lo que no funciona y poder reconocer, bueno, yo hice esto y esto no funciona, como esto no lo voy a hacer más porque esto no sirve, digamos, y eso. Y de la mano con eso, como intentar pensar, crear dispositivos que sean flexibles y que le dejen lugar al aprendizaje, digamos, como, porque si yo no pienso de entrada un dispositivo que sea flexible, en el momento en el que yo quiera recibir un feedback, no voy a poder acomodarme a eso y no voy a poder responder y no voy a poder aprender, mi dispositivo no va a poder aprender y no va a poder como crecer. Excelente. Sergio levantó la mano. Me parece que nada más iba a contestar, ¿no? Porque vi que se estaba Perdón, moviendo. sí. No sé. ¿No? ¿Nami? Ah, no, no. Ah, bueno. No, yo iba a comentar algo. Estoy siempre obsesionado con el componente estructural de la prevención combinada, eh, y,
y me parece que en el tema de las chicas y chicos, y en este caso adultas y adultos que han adquirido VIH por transmisión vertical, y con todos los indicadores que conocemos de hace tiempo, se justifica mucho más pensar en, en- en estas respuestas intersectoriales, ¿no? Digo, yo sé, no le puedo dar ninguna resolución desde quienes estamos acá, pero sí pensar quizás utilizando ahí como puente el programa de VIH de CABA, ¿no? La coordinación de SIDA, pensar en dispositivos más integrales, ¿no? Digo, desde, no sé, por lo que leía que contaba Nama, un boleto, digamos, sube para las chicas y chicos con transmisión vertical. Digo, no son tantos, son muy pocos. Digamos, el gasto es absolutamente irrisorio, ¿no? Digo, pensar en estas pequeñas cosas de ayuda que algunas provincias lo tienen para todas las personas con VIH o incluso para las personas con tuberculosis. Hay algunas cuestiones para facilitarle la vida. Es un grupo, digamos, en términos presupuestarios para el Estado, minúsculo, así que digo, yo creo que por ahí se puede pensar en tener una conversación, por lo menos con la coordinación SIDA, bueno, coordinación de VIH ahora, perdón, y salud sexual, para poder pensar, digamos, alguna de estas estrategias. La verdad que lo que presentó Nama es súper claro, digo, y hay cuestiones concretas ahí creo que se pueden trabajar, que al Estado, digamos, por más que coincido, por supuesto, con lo que decía José de la pregunta de Landriel, el Estado Nacional no podemos contar para nada en este momento, pero digo, hay algunos municipios, algunas provincias, o en este caso Cava, que pueden tener la capacidad de responder, más pensando que es una población pequeña, presupuestariamente no es significativa, y estos pequeños cambios pueden modificar completamente el vínculo con la salud, con el sistema de salud y con su propia salud. Gracias, Sar. Sí, digamos, estas cosas que incluso muchas veces, como dice ahí Landriel, no se hacen ni una visión, digamos, aunque a uno no le importe la gente, ¿no? Digo, incluso si no le importa la gente, importan solo los números, incluso si es algo que en general tiene sentido, ¿no? Ahí viste, José, que hay una pregunta de Gabriela que plantea una situación particular. ¿Querés que te la lea? Ahí veo, ¿no? Una situación de una mujer embarazada con VIH, con problemas de consumo, que decide no asumir la maternidad. Una tía asume el cuidado recién nacido, la paciente decide no dar a conocer su diagnóstico, pero es fundamental que quien conozca al bebé tenga conocimiento porque el niño debe actuar profilaxis y controles. ¿Qué institución o profesional está habilitado para comunicar la situación a quien asume cuidados? Es un tema que se debate para no faltar al secreto profesional. Eh, Excede un poco, ¿no? La cuestión del dispositivo me parece en particular. Viole, no sé si querés tomar la pregunta, no te quiero cargar con, o la tomamos nosotros también, si no. O sea, me parece compleja. Él estaba buscando para volver a leerla. Sí. Eh, no sé si hay una sola respuesta correcta tampoco, digamos. No sé si es una respuesta cerrada y única la correcta. Me parece que otra vez tienes que tener un abordaje interdisciplinario a la situación eh, para poder acompañar a todas las partes, ¿no? Sí, igual ahí Total. me parece, digo, por ahí la buena respuesta, Violeta, es lo que acabas de decir, es decir, bueno, cómo en cada lugar donde las personas están atendiendo, digo, profesionales, de la índole que sea, en general se requiere de otros profesionales y otros saberes para poder ir resolviendo los casos puntuales. Eduardo Menéndez siempre decía que las profesionales de la salud, en ese momento hablaba de los médicos y las médicas, vemos problemas complejos y los abordamos como si fueran problemas simples de salud. Entonces vemos una sola dimensión y eso nos produce una enorme frustración y mucho padecimiento a nivel de los equipos de salud, que lo que termina pasando es que como produce este padecimiento, en ese momento no se hablaba de esto, y desgaste enorme, se termina objetivando a los sujetos de nuestra atención. Pero digo, pero acá lo que me parece importante es, bueno, cómo se pueden construir estos andamiajes. A veces quienes están en lugares lejanos, se puede
hacer grupos de referencia y contrarreferencia con otros lugares y de consultas para poder abordar estas cuestiones más complejas, digo. Digo también para que Gabriela se quede con alguna respuesta. Y vos, Sergio, me parece que querés decir algo al respecto también. Ahí está que estaba muteado de vueltas. Gracias, sí, porque estaba muteado, no podía hablar. Gracias. No, digo, por un lado, totalmente de acuerdo con la Violeta. Digo, primero es esto, digo, a veces los problemas de las instituciones los tomamos como problemas personales, ¿no? Digo, tenemos que responder también como equipo. Eh, y lo obvio es, obviamente, digo, charlar con la persona, ver qué es lo que está pasando, por qué está en esta posición. Muchas veces falta, digamos, una buena comunicación con las personas, ¿no? Digo, para entender. Y finalmente, digamos, si no hay ninguna posibilidad, también entender que el secreto médico no es absoluto. Digamos, cuando está en riesgo la vida de una persona, digamos, el secreto médico, judicialmente, digo, que las instituciones tienen las herramientas, también puede intervenir, porque obviamente esa bebé o ese bebé, no sé, tiene que hacerse los controles, tiene que hacer la profilaxis, y, y, y si el resultado del VIH es positivo, tiene que hacer el tratamiento antirretroviral, digamos. No hay secreto médico que evite que acceda a la salud, en este caso el bebé, digo. Sería la última instancia, pedir el permiso al juez para romper el secreto médico y actuar en este momento, digo. Pero antes de todo eso, que termina siendo a veces la última instancia, a veces termina siendo la primera porque es lo más fácil, es esto de hablar con la familia, hablar con el grupo y ver qué está pasando, digamos, por qué no quieren, digamos, que suceda esto. Entiendo que acá hay una mujer con consumo problemático, digo, pero también está la familia. Bueno, hay que ver la situación en particular, pero digo, por un lado es necesario trabajar interdisciplinariamente, como dijo Violeta, y que el secreto médico no es absoluto, digamos, cuando hay una vida, digamos, que hay que o salvar, digamos, o cuidar, digamos, está también la pata judicial para poder eh, superar esa prohibición, digamos, legal. Agrego solamente, sin irnos por las ramas, pero muchas veces también hablar con la persona que está del otro lado, ¿no? Indagar, que muchas veces no hace falta. Los entornos muchas veces saben mucho más de lo que uno piensa que saben, ¿no? Especialmente en estas personas que tienen tal vez unas trayectorias tan complicadas, que seguramente no es la primera internación. Muchas veces las familias, muchas veces ya saben, ¿no? Incluso mucho más de lo que las personas con VIH a veces, digamos, se construye como una especie de mito alrededor de eso que tal vez simplemente indagar, la tía esta ya sabe que la mujer tiene VIH, ya sabe que el bebé tiene que tomar medicación, son cosas que a veces es más un fantasma de los equipos de salud que el problema real, ¿no? Así que por eso me parece que, tal cual como decía, la importancia de no tomarlo como un problema de salud, porque es un problema que no es una cuestión clínica, médica, ¿no? Sino es una cuestión que requiere un abordaje interdisciplinario. Yo tengo una pregunta más para Nami. Nama, digamos, vos me pareció muy interesante lo que mencionabas del proceso de transición, ¿no? De cómo es esa transición desde el momento de la atención en un centro pediátrico hacia el momento de la atención con médicos de adultos que tenemos en general un trato bastante distinto al de los pediatras. Eh, ¿Cuál te imaginas que puede ser el rol de un dispositivo como este para acompañar a, digamos, por ahí no a adultos que ya son adultos propiamente dichos, sino a verticales que están en ese proceso tal vez de transición entre la adultez y el cuidado pediátrico? Creo que estaría muy bueno que ya desde pediatría se genere un traspaso adulto, ¿no? Que acompañen en todo ese proceso, no que lo haga un vertical solo, sino que desde pediatría puedan acompañar y buscar un lugar acorde donde uno se pueda sentir cómodo, porque no solo es pasar a otro hospital, sino también dónde caer en los hospitales, ¿no? Por eso yo creo que estaría muy bueno un acompañamiento desde pediatría
hasta adulto, pero que se busque un lugar, que se pueda buscar un profesional, que haya básicamente un acompañamiento en todo ese proceso y que uno no lo tenga que hacer solo. Creo que ayudaría muchísimo a que muchos no se queden en el camino, porque muchos se quedan en ese camino. Excelente. Ahí Sandra Tirado, que es la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, que es pediatra, entonces dice, súper importante todo lo manifestado hasta ahora, hay que tener en cuenta que lo más importante es el interés superior del niño. Claro, digo, ahí entran estas cuestiones que en general me parece que además, como en la vida misma, afrontar estas dificultades también hace que aparezcan cosas mejores y aprendizajes, lo que vos decías, Violeta, estar dispuestos a aprender, ¿no? Me parece, no sé si hay algo más que José quieran cerrar, o Viole, o Nami, o Sergio, y si no, le damos la despedida. No sé, José, ¿qué crees? Yo nada más por mi parte para aportar, gracias a Viole y a Nama, así que les dejo a ellas para que cierren como les gustaría que cierren. Gracias a las dos por el espacio y por compartir la experiencia. No, bueno, muchas gracias a todos por su atención, por sus aportes. Nos llevamos, bueno, yo me llevo, no lo voy a poner en común, pero me llevo tarea. Eh, eh, Siempre es como lindo poder compartir lo que uno hace y lo que uno ha aprendido y poder seguir aprendiendo de eso y con ese feedback. Así que muchas gracias a todos. Eh, Estaba mi mail en la presentación por si alguien quiere trabajar juntos o si tienen algún aporte más que hacer o alguna duda. Eh, y no sé, Nami. No, gracias por el espacio. Está buenísimo poder hablar desde una vivencia, ¿no? Que una vivencia mía y poder hablar desde lo personal y poder al menos que una persona pueda mostrar lo que un vertical vive día a día en el hospital y en la vida misma, que conozcan un poco de eso. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo. Igual me impacta que vos digas, José, que Violeta trabaja hace muchos años, porque yo la miro y la veo tan jovencita, sin subestimar, ¿eh? Pero les quiero agradecer muchísimo a Viola y Nami, digo, esto que yo decía al principio, fíjense que es no solamente visibilizar a quienes fueron invisibilizados, sino esto, la esperanza de saber que hay cosas que se hacen, que hay mucha gente que quiere aprender, que le sigue poniendo empuje, digo, creo que siempre las cosas que hacemos van un poquito más allá de lo que hacemos, para bien y para mal. Así que sería muy lindo, Viola y Nami, que hagan un consejo de pacientes en el marco de la Asociación Argentina de Salud Pública, que no tenemos consejo de pacientes y que sería, incluir esta experiencia sería súper lindo y tomarlo desde acá. Digo, siempre son ideas que surgen, pero estaría hermoso. Está muy bueno, digo, poder escuchar y no siempre quienes estamos en la vorágine de la gestión o la atención lo podemos hacer. Quienes quieran sumarse a la Asociación Argentina de Salud Pública, nos pueden encontrar en la página. Ahí yo subí también una encuesta que estamos empujando desde la Asociación Argentina de Salud Pública para generar condiciones más estructurales de exigibilidad y de cuidado de la salud pública a través de los gobiernos. El lunes que viene tenemos un webinario internacional del Foro Sudamericano de Salud Pública sobre antivirus, que van a haber personas que además tienen muchísima experiencia y muchísima trayectoria. Y además, y el martes es sobre la ley de salud mental. Así que bueno, mucho que hacer. Les agradecemos muchísimo a todos que se hayan sumado. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, José, Viole y Nami. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.